Bien, muy buena tarde a todos. Suplicaría, por favor, si me confirman mi audio. Licenciado, Licenciado Pelé. Muchas gracias, buena tarde. La otra situación que les agradecería, si nos pudiéramos o me pudieran apoyar directamente para poder continuar con el punto último que estábamos abordando. Recuerdo que iniciamos viendo toda la dinámica del proyecto de presupuesto, ¿es así? Así es, licenciado. Y disculpe, licenciada Juárez, ¿cuál sería el último punto que abordamos en la dinámica del presupuesto? Tal vez me ayuda. Permítame, que ahorita le digo. Gracias. Gracias, licenciado Pineda. Bien, mientras la licenciada Juárez me apoya. Licenciado, yo tengo que nos quedamos analizando el artículo 241, rendición de cuentas. Muchas gracias, le agradezco. Bueno. Así es, licenciado. Bueno, muchas gracias por ahí, tanto a la licenciada Jiménez como a la licenciada Juárez. Bueno, cuando precisamente nos referimos al artículo constitucional que tiene relación estrecha con la rendición de cuentas, en este artículo 241, pues hacíamos alusión de la necesidad que tiene, por un lado, el organismo ejecutivo de preparar concretamente un informe consolidado de la ejecución presupuestaria del ejercicio social anterior. Entiéndase, ese ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021, pues el Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección General del Presupuesto, prepara concretamente un informe circunstanciado de la ejecución presupuestaria del 2021. Se lo eleva al ciudadano presidente, es así como el organismo ejecutivo presenta concretamente a Contraloría General de Cuentas dentro de estos primeros 3 meses del año siguiente, es decir, tendrá hasta finales del mes de marzo para poderle entregar el informe circunstanciado a Finanzas Públicas. Y por supuesto también ha recibido su copia la Secretaría de Planificación Económica, SEGEPLAN. De igual forma, ellos, dicho sea de paso, preparan los informes respectivos para poder liquidar e informarle al Congreso de la República. Siendo así, que en el caso particular de Contraloría General de Cuentas empieza a realizar, mencionaba, el distinto proceso de verificación de ejecución presupuestaria. Entiéndase, empieza a, cuando hay duda, a establecer los hallazgos correspondientes, ya sean estos administrativos, ya sean estos bajo la necesidad de tener que comprender la ejecución que cada unidad al final elabora, y al mismo tiempo el mismo Ministerio de Finanzas Públicas, que tiene no solo la liquidación presupuestaria dentro de esa dirección técnica del presupuesto, sino que al mismo tiempo tiene la Dirección de Contabilidad del Estado. Ahí automáticamente queda anotado todo aquel tipo de transacción, ya sea para el estado de resultados o bien para el balance general. Generan los hallazgos a cada unidad económica ejecutora de presupuesto. Estas unidades normalmente van a desvanecer esos hallazgos, y cuando en algún momento no se logran desvanecer, Contraloría General de Cuentas presenta el informe, rinde su dictamen en un plazo no mayor de 2 meses, sería abril
y mayo, concretamente, finales de mayo, principios de junio, y se lo entrega al Congreso de la República. El Congreso de la República, mencionamos, puede aprobar el presupuesto, la ejecución presupuestaria. Si aprueba la liquidación, no hay más inconveniente. Sencillamente se tendrá que venir y trasladar, por un lado, el informe circunstanciado, y desde ahí, el alcance de la evaluación pues conlleva a que el Congreso tendrá que venir, cerrar su ejercicio publicando ese informe circunstanciado en el diario oficial. Dentro de esa evaluación, eso es si en algún momento existiera la liquidación misma, ¿ya? Pero si en algún momento no, el Congreso de la República pues emitirá las opiniones respectivas, y desde ahí no le queda más que venir y presentar, óigase bien, las denuncias respectivas, ¿ya? Esas denuncias respectivas es porque no hay aprobación de la liquidación presupuestaria. Por el contrario, hay una improbación, y desde ahí entonces todo lo que sea punible irá al Ministerio Público. Todo lo que, pues, en última instancia no es satisfacción, pero no es un acto punible, se irá de oficio a través del Tribunal de Cuentas, cobrando, sería Contraloría General de Cuentas, y por supuesto ventilándose en un juzgado dentro de un órgano jurisdiccional. Desde ahí que aparezcan los tribunales de cuentas, desde ahí que aparezca esa ley precisamente que tiene que ver, y que la vamos a, por lo menos, a señalar en sus aspectos importantes para efectos de aquellos procesos concretamente de ajuste como tal. Bueno, bajo esa estructura se liquida, óigase bien, constitucionalmente el presupuesto. Sin embargo, hay que tomar en consideración que así como en algún momento pues hay organismos de Estado, hay entidades descentralizadas y autónomas que deban de liquidar presupuesto, recuerden que todas las cuentas del presupuesto, tanto de ingresos como de egresos, primero que nada por obligación deben de cerrarse al 31 de diciembre de cada año. Posterior a esa fecha, todos los ingresos, todo aquello que se recaude, al igual que se ejecute, se consideran parte de un nuevo ejercicio social, es decir, de un nuevo presupuesto, independientemente de la fecha en que estos se hubieran originado, ¿ya? Con posterioridad, entonces, al 31 de diciembre de cada año, se tendría, por un lado, que venir y preparar, ¿ya? Toda aquella documentación. ¿Por qué? Porque después de ese 31 de diciembre no puede asumirse ni compromisos, ni devengarse gastos con cargo al ejercicio social que se haya cerrado. Todo lo que se ejecute como desembolso o como gasto debe pertenecer a este presupuesto, si no está siendo consignado en la liquidación del ejercicio anterior. Cualquier ingreso, por mucho que se hubiese tenido del ejercicio anterior, programado o proyectado recuperar, pero si no se recibió, si no se quedó debidamente anotado en la liquidación del presupuesto, no puede cargarse a ejercicios anteriores, ni gastos, ni tampoco ingresos. ¿Qué quiero decir con ello? Hagan de caso que hay una proyección para recaudar un impuesto sobre la renta, pero por A o B circunstancia, esa proyección, ese monto estaba estimado y se venía procesando durante el ejercicio fiscal del 2021. ¿Ya? Y resulta ser de que no se logra. Pero luego vienen los directores financieros y dejan una cuenta por cobrar. Ahí no tendríamos problema
si en algún momento ingresa en el 2022. ¿Por qué? Porque hay una cuenta por cobrar. Y contablemente se tendría que cargar cuando ya se cobre este año la cuenta de bancos, cargando, ingresando la plata a la institución bancaria y rebajando esas cuentas por cobrar. Por lo tanto, iría a cuentas por cobrar. No se podría venir, ¿verdad?, y establecer que porque se dejó provisionado el año pasado, deba de afectarse el ejercicio social del año pasado. No, por obligación afectan un nuevo presupuesto como tal. ¿Y por qué? Porque el nuevo presupuesto va a jalar todos aquellos saldos que en algún momento afecten tanto ingresos como egresos del ejercicio anterior. Si afectaran los ingresos, habrá una cuenta por cobrar. Y si afectaran los ingresos, existirá una cuenta por pagar. Bueno, de esa cuenta, la liquidación del presupuesto, en su momento, pues debe de afectar sí y solo sí el ejercicio que se está cerrando en determinada fecha. Aparte de ello, hay que tomar en consideración que dentro de ese presupuesto del año anterior quedaron saldos en efectivo, ¿ya? Y esos saldos en efectivo deben de transferirse los recursos siempre a través del presupuesto general de ingresos y egresos de Estado del ejercicio, en este caso anterior a el nuevo ejercicio social. Ya, recuerden que como se cortó al 31, esos saldos, si se depositaron el 31 y no fueron acreditados debidamente en el banco, existirá una cuenta transitoria que afectará depósitos en tránsito a, aquí ya viene, el desvanecimiento de una cuenta por cobrar. Cuando ya se liberen los recursos después de, concretamente, de la fecha del 31 de diciembre, ya 2 de enero del siguiente ejercicio, es decir, 2022, sencillamente se tendría que contabilizar ese registro. Lo único es que ya no les afecta, ya, cuentas del ejercicio anterior, sino que iría a caja y bancos, a depósitos en tránsito como tal. Y así se tendría que llevar los registros que al final puedan venir y establecer un proceso transitorio al momento del cobro, al momento del pago correspondiente. Me detengo antes de seguir, porque si no yo sigo hablando y hablando, pero ¿alguna duda entre lo que es el cierre y dentro de lo que es en algún momento la conducta de los saldos que quedan del ejercicio anterior? De mi parte todo está claro, licenciado, no tengo ninguna duda. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos entonces que este régimen presupuestario, así como en algún momento los ministerios de Estado deban de liquidar, deban de entrar a considerar este tipo, no solo de cierre, sino que también de arrastre de saldos como tal, también lo deben de realizar las entidades descentralizadas y autónomas, ¿ya? Bajo este proceso, ojo, hay que tomar en consideración que estas entidades descentralizadas y autónomas administran también fondos propios, pero también administran fondos asignados al presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Y tendrán en algún momento, ya, este tipo de entidades que presentar su proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos para el solo hecho de que en algún momento, pues, cuando se esté liquidando, de igual forma puedan venir y asistir en cuanto a esta liquidación. Esa liquidación tiene que llevar integraciones tanto de asignaciones presupuestarias por parte del Estado, sino que también tienen que llevar aquellas asignaciones presupuestarias parte de los ingresos propios de las entidades.
Y es así como al final de cada ejercicio, esas entidades procederán a preparar la liquidación de su presupuesto y tendrá que ir de acuerdo a la fecha que quede establecida, atendiendo a la Constitución política y en aquel contenido en donde en algún momento se pueda indicar dentro de un reglamento. Todo, óigase bien, todo lo que sea remitido, ¿ya? Y en algún momento pues fuera que se realiza, es decir, o mejor dicho, se realiza afuera de las fechas consignadas, sencillamente se tendrán por no puestas, ¿ya? No se les aceptará la liquidación. Y desde ahí entonces vendrán los hallazgos correspondientes. También hay que tomar en consideración que en el caso concretamente de las asignaciones presupuestarias, de todo aquello que atendiendo a la cantidad de habitantes, a la cantidad de desarrollo que tengan, de compañías que tengan las entidades y que respalden ya a alguien de la familia, por decirles algo, a un ministerio, a una unidad descentralizada, que no tiene ingresos suficientes, ya, pues aunque sean insuficientes, aunque sean propios, aunque sea cada uno de los organismos o de este tipo de entidades, siempre se tendrá que liquidar y a lo sumo se podrían realizar transferencias para efectos del cumplimiento de algunas obligaciones. Pero así como hay una asignación presupuestaria, también va a existir una asignación que tiene que ver en aquellos desembolsos que van en favor del Consejo Departamental de Desarrollo, es decir, de los CODEDES como tal, ¿ya? Esos recursos asignados en calidad de aporte a los consejos departamentales de desarrollo se van precisamente a destinar bajo aquella ejecución de obras. Y sus desembolsos deben de responder, aquí ya viene, a aquel avance físico de que se tenga de determinada obra. Es así como los consejos departamentales de desarrollo, en calidad de administradores de esos recursos, van a velar para que el convenio de ejecución de obras se suscriba entre cada uno de los gobiernos locales, es decir, de una municipalidad, y al mismo tiempo deben de establecerse porcentajes necesarios para efectos de la liquidación. Siendo así que esos desembolsos siempre tienen que velar en que el convenio de ejecución de las obras, ya que se suscriban con los gobiernos locales principalmente, se establezcan esos porcentajes de desembolso. Siendo así que cada vez que se vaya a suscribir un convenio, que se vaya a faccionar un contrato, que en algún momento exista el estudio técnico y sustentable para la realización de una obra, ya, pues aquí de fácil, sí. La persona a quien se le ha asignado pasa a ser parte de un objeto de fiscalización, no se puede. Y no se puede, ¿por qué? Porque automáticamente este tema de consejos de desarrollo, estos desembolsos deben de realizarse conforme al avance físico que tenga estructurada la obra. De ahí que el Sistema Nacional de Inversión Pública, el famoso SNIP, deben de tener y de asignarle un código a cada unidad técnica que tenga la fiscalización de ese Consejo Departamental de Desarrollo. Y en el último desembolso de la obra a entregar, siempre debe de entrar a considerarse por parte del Consejo Departamental de Desarrollo que teniendo la opinión favorable
de los consejos comunitarios de desarrollo, que es la otra unidad, pues que al final son quienes envían copia del informe al supervisor de obras de la Contraloría General de Cuentas, y al mismo tiempo, dentro de los 15 días siguientes a haberlo recibido, debe de presentar un informe de supervisión y liquidación. De ahí, entonces, que esas cuentas o esos gastos por liquidar tienen un proceso propiamente administrativo, ¿ya? Pero al mismo tiempo, la Contraloría tiene la obligación de generar la planificación, ¿verdad?, a través de su secretaría. Y desde ahí, la programación de la Presidencia y el Congreso de la República. De ahí podemos establecer entonces que la responsabilidad de un Consejo Departamental de Desarrollo, en algún momento, ese tipo de responsabilidad a los que se puede llegar es el reintegro, ¿verdad?, de los recursos trasladados, así como los intereses que esos recursos pudieron haber generado mientras permanecían y no habían sido asignados de una forma distinta a la que establece la ley dentro de los consejos de desarrollo. Siendo así, podemos ya visualizar que para efectos de una asignación debe de efectuarse de acuerdo al programa de desembolsos que en algún momento, pues, la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas debe de establecer las cuotas financieras que le correspondan a cada una de las unidades ejecutoras. Bueno, de ahí se da una metodología que al final, formas, etcétera, para efectos de poder, en este caso, liquidar asignaciones presupuestarias. Por otro lado, hay que tomar en consideración que el régimen, en este caso, presupuestario de una municipalidad, pues sin perjuicio de la autonomía que la misma Constitución le faculta como tal, las municipalidades, estas, recuérdense que actúan por delegación de Estado. Y por lo tanto, el presupuesto debe de adecuarse a una metodología presupuestaria que esté adoptada dentro del sector público. No importando si los fondos son propios o los fondos son de asignación presupuestaria. Acá es donde, en última instancia, se debe tener especial cuidado, porque hay normas de contabilidad que dentro del sector público, óigase bien, sector público, no financiero, se define la metodología contable a aplicar. Hay normas en el registro sistemático de las transacciones que en el sector público, ojo, debe de presentarlas. ¿Para qué? Para poder conocer el destino, la fuente, y los términos con que se ha asignado dicho proceso. Y así podríamos asegurar los sistemas contables, podríamos generar información relevante en cuanto a los datos del sistema de contabilidad integrada SICOIN para aquella toma de decisiones como tal. Bueno, partiendo de esto entonces, a la hora de tener que realizar operaciones, hay que también poder establecer que hay operaciones de ajuste, operaciones de cierre. Y si están dentro de este tipo de asignación, no pueden venir y establecer de que no es competencia de ellos. Todo lo contrario, pasan a ser elementos que se administran dentro del sistema integrado de la información financiera.
Bueno, siendo que la contabilidad al final es importantísima para llevar cuenta y razón del presupuesto, también tomen en consideración que así como se van a analizar los estados financieros, ¿ya?, del Estado, también en algún momento se debe de presentar al Ministerio de Finanzas Públicas, ¿ya?, todo aquello que en algún momento y dentro de esos 2 primeros meses del ejercicio social pueda existir una coordinación con municipios o pueda existir el tomar una postura en cuanto a qué, en cuanto a fideicomisos, en cuanto a aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos de Estado. Así es como Dirección de Contabilidad del Estado, como la Dirección de Contabilidad, Dirección Técnica del Presupuesto, así como el sistema de tesorería afectan, ¿ya?, algunos hechos. Estos tienen la obligación de mantener al día y en buenas condiciones y solvente, aquí ya viene, y solvente, pues aquellos bienes que le pertenecen al Estado. También hay que tomar en consideración entonces que tanto los fondos propios como esos fondos rotativos tienen la obligación de rendir un informe que permita que una entidad pública o privada que esté actuando como agente financiero de la República rendiría informes de una manera continua, a diario podríamos decir, ¿ya? Pero sobre todo hay que tomar en consideración que el movimiento y la disponibilidad que se tengan a su cargo, incluyendo los fondos de garantía, pasan a constituirse en aquellas instituciones que actúan como fiduciarias en los fideicomisos. Y desde ahí que a la misma Contraloría en su momento le interese el poder mantener el control sobre la liquidación mensual, ¿ya? Incluso, pues, si hay que llevar algún proceso con Contraloría y Ministerio Público, pues de igual forma darle el acompañamiento e incluir ese tipo de situaciones dentro de lo que en última instancia pasa a ser, aquí ya viene, ya la rendición de cuentas como tal. Bueno, esto sería en función de aquel ámbito legal regulado sobre todo dentro de la ley orgánica del presupuesto y al mismo tiempo, pues, como el mismo Estado tiene la responsabilidad de darle cumplimiento no solo a la liquidación, sino que a aquel tipo de transferencias que en algún momento se haya establecido para poder darle, ahí sí que formalidad al gasto como tal. Bueno, por último, vale la pena tomar en consideración que cuando el presupuesto, indistintamente de aquellas unidades descentralizadas con fondos privativos, sabemos que la ley, en su artículo 22, sobre todo, la ley orgánica del presupuesto, les deja ya desde ahí normado el tratamiento a esas asignaciones privativas. Que el mismo reglamento, en última instancia, aprueba para cada para cada ejercicio fiscal, todo aquello que la ley en su momento permita. Y precisamente esas asignaciones privativas, esas asignaciones extra presupuestarias son las que en algún momento se tendrán que erogar. Son las que se pueden obtener por la inversión de valores públicos también,
O bien, en su momento, cuando pueda existir operaciones por fluctuación de moneda dentro del presupuesto general de ingresos y egresos de Estado. Tan así que si el presupuesto estuviese desfinanciado, aquí ya viene, debe de existir constancias que al final permitan la disponibilidad presupuestaria y financiera. ¿Ya? Cuando en algún momento hay constancias de disponibilidad presupuestaria, casi siempre se establece que van a colocar bajo un sistema de CDP, ¿ya? Que el CDP es constancias de disponibilidad presupuestaria. Y las van a colocar para efectos de la obtención de créditos dentro del sistema bancario nacional o extranjero. Así es como, en última instancia, cuando un presupuesto es autorizado y se sabe que no se va a lograr el financiamiento respectivo, queda de una vez inmerso la autorización en contabilidad para poder emitir esa deuda. Pero esa autorización, sí, solo sí, el Congreso de la República como tal. Bueno, ahí tendríamos de lleno lo que es la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos. Por otro lado, se tendría de igual forma la fiscalización de ese tipo, óigase bien, de recursos dentro de un ámbito presupuestario. ¿Ya? En otras palabras, se tendría no solo la ejecución del presupuesto, ¿ya? Sino que también se podría establecer el control del ejercicio presupuestario como tal. Bueno, aparte de esto, preguntaría si hay alguna duda. Si no, automáticamente paso a analizar uno de los tres grandes ejes de la actividad financiera de Estado. Y esa actividad financiera de Estado tiene que ver precisamente con el gasto público como tal. Me detengo. ¿Alguna duda hasta ahí? De mi parte está claro, licenciada. Bueno, a ver, licenciado Eric, cuénteme. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Compañeros, ¿verdad? Con una consulta a mí me surge la duda, por ejemplo, dentro del presupuesto general de ingresos y egresos de acá de la República, ¿verdad? Yo no entiendo cómo se puede proyectar o cómo proyectan, por ejemplo, en el tema de los subsidios, licenciado, cómo se proyecta en ese sentido los subsidios. Bueno, le cuento, casi siempre hay precios de referencia a nivel internacional. Existe una mecánica para efectos de los precios internacionales, principalmente en aquellos que tienen gran impacto dentro de la canasta básica o aquellos que tengan impacto dentro de la economía nacional. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, ejemplo, los combustibles. Los combustibles, muchas veces nosotros escuchamos los precios del petróleo, precios de referencia que se tienen a nivel internacional. ¿Ya? Y la dinámica funciona o debe de funcionar de que, ejemplo, usted pudo haber comprado vamos a hablar hipotéticamente en números, por favor, un galón de diésel, que es uno de los que más tiene impacto dentro de la economía, por ejemplo, en el equivalente de $2 de los Estados Unidos de Norteamérica. Y que el tipo de cambio de los dólares de Estados Unidos de Norteamérica, y hago hincapié en ello porque hay dólares beliceños, hay dólares canadienses, y así podríamos encontrar otro tipo de moneda muy parecida en el nombre. Pues resulta ser
de que si un galón de diésel le cuesta $2 e hipotéticamente está el tipo de cambio al 8 por 1, hipotéticamente, pues tendríamos que el galón de diésel le tendría que costar los 16 quetzales más, aquí ya viene lo interesante, ¿va? Más el impuesto de internación, pero asimismo, aparte del impuesto de internación, el IVA correspondiente. Sí sabemos que un galón de gasolina super paga $4.70, de gasolina regular $4.30 y de diésel $1.90, pues se tendría que tomar los 16 quetzales, que es el valor equivalente a los $2, y se tendrían que venir y multiplicar por ese famoso 1.90. ¿Ya? Esto implicaría que de 16 más el impuesto de nacionalización de ese diésel, ya le cuesta 19 quetzales el galón de diésel. Y si a ello hay que sumarle, por ejemplo, el IVA, ya esos 19 se le convierten en 21 quetzales con 33 centavos, por decirle algo. Pero eso es puesto en la ruta de desembarque. Y sí, ese galón de diésel cada uno le cuesta en un flete con el equivalente ya de pues 90 centavos por galón, ya a la hora de multiplicar resulta ser de que pues que eran 16 por 1.90, ahorita le digo por 1.12, bueno, está a, permítame, 16, 8 por 2, 16 quetzales por 1.90. Bueno, ejemplo, dijimos que vamos a sacar una máquina porque mi lápiz como que ya no da. Ahí al otro agarrando de pretexto. Bueno, el asunto es de que el galón tiene un valor, ese valor hay que incrementarle el equivalente a el impuesto de circulación, que ya estaríamos bajo un escenario de los 16 quetzales más el monto de 1.90 de impuesto por galón. Estamos 16 más 1.90 tendría que darse porque ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Más 1.90 estamos con 17.90. Pero a esto habría que cargarle, ejemplo, ya el 12% de IVA. Ya le tendría que cargar 18 por 1.12. Ya tendría un costo de 20 quetzales con 16 centavos, por decirle algo. Pero esto es puesto en la ruta de descarga. Si a ese galón usted le carga 2.50 de flete, ya estamos en 22 y fracción, ¿ya? Solo transporte. Y si a este galón en algún momento, ¿ya? Estos 22.66, usted le quisiera cargar el 35% de utilidad, ya el galón le cuesta 30.50, por ejemplo, de IVA. Esto tiene un gran impacto dentro de la economía nacional, ¿ya? De 20 llegarlo casi a 30 quetzales como tal. De esa cuenta, aquí viene lo triste. Resulta ser que de la noche a la mañana, ese galón de diésel ya no le cuesta 2, le cuesta, ejemplo, si usted va a traer combustible, nuevamente va a traer diésel, ya le cuesta, ejemplo, $3. Entonces ya no son 16 quetzales, ya son 24. Pero aquí viene ese impacto económico. Lejos
de que se terminen el combustible en un valor de 30 quetzales, por ejemplo, cuando le costaba 16, ya generan toda la conducta y cadena de distribución y se lo elevan de un solo, ya, al valor de los $3 equivalentes, ya. ¿Qué quiero decir con ello? Si le estaba costando hipotéticamente 29 quetzales el galón y sube $1, automáticamente ese galón fácil entre los impuestos y del IVA sobre todo, se le desplaza a 39 quetzales, ¿ya? De 29 a 39. Entonces, y cualquiera dice, ¿pero por qué? Si internacionalmente subió ayer o subió hoy y hay nuevos precios. ¿Por qué? Si no, no tendrían la capacidad de retorno, no tendrían a la hora de vender todo, en ejemplo, en 29 quetzales, no tendrían la capacidad para pagarlo más caro y poder estarlo vendiendo en 39. ¿Ya? Entonces, el alza se traslada de una manera inmediata, ¿ya?, al consumidor, pero de igual forma se tendría que trasladar la baja, ¿ya? Cuando hay baja en el valor de los productos, de igual forma se tendría que trasladar. Sin embargo, aquí es donde no existe una conducta moral del empresario, porque así como sus costos y su producto puesto le estaba costando, ejemplo, 29 quetzales. Ya con el nuevo precio se va a 35, por ejemplo. Pero luego, a los 3 días, vuelve a disminuir, ¿verdad?, a $2. Entonces tendría que volver a costar 29. Sin embargo, moralmente se aguantan 1 o 2 días vendiendo siempre a 35, cobrando más de lo que internacionalmente cuesta como tal. De ahí, aquí ya viene, ¿ya?, que ese tipo de movimientos tiene gran impacto en la colocación de remesas, ¿ya?, tiene gran impacto en aquí ya viene, en el subsidio que se le está dando al dólar, ¿ya? Y por otro lado, ¿ya?, en nuestro país hay una situación. Aquí el subsidio surgió sí y solo sí para el tambo de gas butano, no para combustibles, ¿ya? Y entonces, si usted visualiza que va a tener un problema social, si usted visualiza que para poder, en este caso, afrontar ese desbalance, ese problema que se tiene de incumplimiento de política económica, monetaria y estabilidad de precios. Si usted tiene a la vista ese tipo de situaciones, lo único que puede hacer es venir y establecer, ¿ya?, un subsidio temporal que le puede costar menos a que exista un índice inflacionario como tal. Le hice un juego numérico a grandes rasgos del valor del combustible, pero ese es el valor del combustible. ¿Y qué pasa con esa cadena de producción? ¿Qué pasa con aquel que tiene que venir y consumir 10 galones para ir a traer su materia prima? ¿Ya? ¿Qué pasa con aquel que tiene en algún momento pues que utilizar diésel, ¿ah?, o cualquier otro tipo de estos suministros derivados del petróleo para generar una producción? Automáticamente va a incrementar precios. Y esto lo único que conlleva es un índice inflacionario. Y con esto, Junta Monetaria como autoridad máxima, ¿ya?, el mismo Congreso en su momento, el mismo Ejecutivo, ¿ya?, no podrían darle todo el respaldo a la autoridad financiera pública. ¿Para qué? Para que genere una política cambiaria y crediticia
y que en algún momento pues exista una estabilidad de precios dentro del país. Mire, me extendí un poco, licenciado Eric, pero es la única forma de poder establecer la variación en los precios y cómo en su momento Junta Monetaria como autoridad máxima pueda sugerirle al presidente de la República, que es el encargado del Ejecutivo, para que promuevan iniciativa de subsidio, ¿ya? A cambio de tener que soportar una escalonada inflacionaria de precios. ¿Estamos ahí, licenciado Eric? Sí, licenciado, muchas gracias. Vaya, y le cierro el ejemplo con algo para que todos puedan ilustrarse. El Salvador. Imagínense, aquí una vez se vio que por 30 días iba a existir un subsidio de gas butano. Sencillamente lo que hicieron fue, bueno, nosotros cobramos, ejemplo, por un cilindro, vamos a poner nada más una medida, porque aquí no es tanto por medida, sino que podría ser por, en este caso, pues por libras de gas butano. Un cilindro de 25 libras normalmente pues generaba una cantidad de impuestos que a la larga podrían fácil sumar 20 quetzales por cilindro de 25 libras. Entonces, aquí viene lo interesante. Si se aprueba el incremento a nivel internacional, ese cilindro de 120 pasa a costar 145 quetzales. Entonces viene el Estado, sí, pero a ese valor, si nosotros le subimos a la hora que vengan y le subimos el arancel, porque obviamente trae un precio internacional mayor, ya, más el IVA, entonces nosotros, en lugar de estar recaudando 20, vamos a estar recaudando 26 quetzales. Así podrían verlo ellos. Y esto va a generar una escalonada inflacionaria. Es más fácil que por un mes que ellos entran, ejemplo, pueden decir 100,000 libras, por mencionar un número. En lugar de que nos ganemos 26 quetzales por cada libra, subsidiemos esos 26 para que ellos no le suban el precio al gas butano. Y fue así como estuvo temporalmente, ¿ya? El Salvador asumió una postura muy parecida a esta, pero con todo tipo de combustible. Gasolina súper, gasolina regular, diésel, no digamos. Al mismo tiempo entró a ver lo del gas butano, pero al mismo tiempo entró a analizar elementos, óigase bien, componentes de la canasta básica. Y desde ahí se quedaron con que pues no se iba a cobrar los impuestos respectivos en aras de que no se incrementaran los precios, ¿ya? Y empiezan a darle vigilancia. Si estaban vendiendo a 120 y de repente alguien empezó a vender a 126, lo sancionan. Aparte que los están metiendo presos, pues les están cancelando las libertades empresariales. Claro que son discutibles y todo, porque tenemos un régimen constitucional bastante parecido en Latinoamérica. Consecuencia que la mayoría de constituciones tienen fundamentos básicos muy igualitarios. Entonces, ahí se está en este momento respetando, pero ojo, no lo hicieron únicamente con un producto, lo hicieron con todo aquello que tiene impacto dentro de la canasta básica. Es más fácil subsidiar que incrementar salarios en algún momento. En algún momento. Bueno, partiendo de lo que veníamos mencionando, entonces, tendríamos que analizar precisamente lo referente al gasto público, ¿ya? Recordemos, el Estado, para empezar, ¿ya? Como Estado, pues, tiene su actividad financiera, tiene una serie de hechos que permite, ojo, que permite, pues,
que se materialicen ciertas competencias e instituciones financieras. Y dentro de esto, pues fácil, encontramos lo que es el tercer eje, óigase bien, el tercer eje de la actividad financiera de Estado. Ya analizamos la primera, que tiene que ver con las finanzas, cómo está integrado, y dentro de esto, cómo hay impuestos, tipo de recursos, también cómo esa actividad nos lleva a lo que es el derecho presupuestario y cómo dentro de ese tipo de derecho presupuestario también aparece la ejecución presupuestaria materializando el gasto público. Se analizaba concretamente la ley orgánica del presupuesto, pero también tomen en consideración que se debe de materializar la ejecución del gasto público, siendo el gasto público básicamente aquel desembolso que esencialmente el Estado debe de realizar para el cumplimiento de sus fines. Y desde ahí que el gasto público, pues esa erogación conlleve algunos escenarios. Y ese escenario muchas veces puede ser algo cuantitativo, pero también esencialmente tiene que llegar a constituirse en aquel elemento cualitativo como tal. ¿Y por qué cuantitativo y cualitativo en el gasto? Ustedes saben que el gasto se va materializando, se va proyectando y se cuantifica como tal. Esa cuantificación pasa a ser aquella base fundamental dentro de las finanzas, tanto las clásicas como las modernas, en donde se proyecta qué cantidad de dinero, qué cantidad de recursos van a ser indispensables para darle cumplimiento a los fines del Estado, para darle cumplimiento al presupuesto general de ingresos y egresos de Estado. Mientras que lo cualitativo tiene mucho que ver, si hablamos desde el punto de vista de captación, vamos a estar refiriéndonos cómo vamos a obtenerlo, enajenando bienes del Estado, prestando o bien en algún momento recaudando. Pero eso es para efectos. Y para la materialización del gasto, si ya tenemos una cuantía de cuánto venir y desembolsar dentro de un ejercicio social, pues solo hay que ver lo cualitativo. Dije en algún momento gobiernos que se enfocan en un desarrollo social, pero también hay gobiernos que se enfocan en un desarrollo de infraestructura. Entonces ya dependerá de quien esté haciendo gobierno para efectos de poder visualizar si se necesita un crecimiento en las erogaciones, en los gastos para el sector social o para el sector, en este caso, de infraestructura de un Estado como tal. De ahí que el gasto público viene entonces dejando en algún momento un acto puramente administrativo, un acto limitado para poder establecer aquellos rubros, aquellas cantidades inherentes al funcionamiento de los servicios públicos, ¿ya? O aquella acción en donde el instrumento de importancia de un gobierno pasa a tener un efecto directo, ¿ya?, sobre la actividad socioeconómica de toda una sociedad. Ya de ahí estoy entonces con que el gasto, así como puede tener un criterio exclusivamente administrativo, sencillamente se limita al funcionamiento del Estado.
De ahí que tantos asesores, de ahí que tantos trabajadores, de ahí que tantos beneficios dentro de un grupo, nada más de la sociedad. Pero por otro lado, también puede tener ese tipo de acción, ese instrumento trascendental que tiene un efecto directo sobre la colectividad. Vamos a construir más escuelas, vamos a generar becas, vamos a proporcionarles de una tablet, vamos a tener, ejemplo, pues, redes sociales en todos los establecimientos, servicios de internet, etc. Ahí hay un impacto dentro del gasto público específicamente. 2, tomemos en cuenta también que siendo gastos públicos, esas erogaciones en dinero que realiza un Estado, sencillamente estas consisten en que deben de materializarse para satisfacer las necesidades del Estado. Ya con eso hay 2 valoraciones del gasto público. La necesidad que en algún momento pues se le pueda dar una valoración a ese desembolso, ya dependerá de las necesidades de un grupo colectivo o de aquella comparación entre lo que es la intensidad y la urgencia de tales necesidades. Y aquí ya está complejo. ¿Por qué? Reitero, 2 valoraciones previas muy importantes para el gasto público. La primera, insisto, la selección de las necesidades de una colectividad. Ese es el papel variable que el Estado debe de jugar. Entra dentro de aquella canasta de necesidades, como que tuvieran una margarita, tantos pétalos, y cada pétalo es una necesidad. Entonces, hay que seleccionar, en pocas palabras, esto es la máxima satisfacción que el Estado pueda proyectarle a un grupo social. La selección de esto se convierte en esa máxima necesidad de una colectividad, en donde el Estado trata de darle su máxima satisfacción. Sí, que tenemos problema porque la energía eléctrica, bueno, démosle subsidio a la energía eléctrica. Sí, que tenemos problema en cuanto al gas y resulta ser de que esta maquinaria funciona con gas. Bueno, démosle subsidio a ese hecho. Sí, que el pollo se escaseó y está alto. Bueno, démosle un subsidio al pollo. Son situaciones en donde ante tanta necesidad, viene el Estado y tiene que buscar, tiene que seleccionar qué es lo que más le produce satisfacción. ¿Qué le puede producir más satisfacción a alguien? Ahorita le doy la palabra, tener gasolina para ir a pasear o tener gas butano para cocinar. Ejemplo, ahí es donde se selecciona cuál es la necesidad que va a generar mayor satisfacción. A ver, por ahí yo creo que se me salió por ahí la licenciada que me pedía la palabra. Ahorita se la iba a dar casualmente. Creo que sí, se salió por ahí. Bueno, y por otro lado está aquella comparación, esa es otra de las valoraciones del gasto, aquella comparación entre la intensidad y la urgencia de tal necesidad. ¿Qué es más indispensable? Ejemplo, tener internet de forma constante, ¿ya? En algún momento. O tener, ejemplo, alimentos para poder subsistir. Entonces, a partir de ese momento, cada uno tiene sus necesidades. Y esa comparación entre que sea una sola vez o que sea constante, ¿ya? Esa posibilidad material de poder satisfacerla es lo que le da el mote o le da la característica entre lo que es intensidad y lo que es urgencia como tal. Esto
es otro tipo de valoración de mucha importancia dentro de lo que es el gasto público. Resumo que esas valoraciones previas tienen dos formas de poderse visualizar. El poder seleccionar las necesidades de un grupo, o sea, de una colectividad, o dos, generar una comparación entre aquello que necesitan bajo una forma intensa y aquella otra que se visualiza bajo una urgencia. ¿Es intenso o es urgente? Ya dependerá para poder establecer ese tipo de valoración previa del gasto público. Me detengo y pregunto, ¿queda claro ese tipo de valoraciones dentro de los gastos públicos? A mí sí me queda claro, licenciado Pelén, gracias. Bueno, Todo claro, licenciado. bueno. Por favor, vamos todavía a analizar parte entonces de que los gastos públicos, ya con esa valoración, con aquellos antecedentes dinerarios del Estado, pues podemos definir que el gasto público constituye en aquellas erogaciones que el Estado realiza para poder adquirir bienes, ¿ya?, intermedios, instrumentales o factores determinantes para producir bienes y servicios, o para adquirir bienes de consumo. Este tipo, óigase bien, de erogación que efectúa el Estado, muchas veces lo hace para poder retribuirle directamente a los consumidores productos más baratos, para poder retribuirle algunos servicios más baratos a la ciudadanía como tal. Esos son servicios públicos. Cuando recuerdo, hace un momento que el licenciado Eric preguntaba acerca de los subsidios. El gasto público, entonces, esa erogación que el Estado puede adquirir algunos bienes intermedios o instrumentales. Vean, un bien instrumental, materias primas, maquinaria, herramienta, ¿ya? Pero también hay bienes intermedios. En lugar de venir y estar adquiriendo, ejemplo, si ustedes quieren, una serie de herramienta para poder agudizar o darle preponderancia a una campaña de desarrollo rural, regalando machetes, por ejemplo. Me sería mucho más importante de un machete que me dieran semilla y fertilizante, porque con eso voy a producir. El machete como herramienta es importante, pero es mucho más importante tener semilla y fertilizante para poder subsistir. Entonces, ese tipo de gasto es el que debe de materializarse entre lo que es el poder seleccionar necesidades de una colectividad o el poder seleccionar, ¿ya?, una valoración entre lo que es la urgencia de una intensidad o de una necesidad, como quieran verlo. Y desde ahí, pues, entramos a aquella conducta netamente subjetiva para efectos de poder establecer prioridades. Y si hay prioridades, ya hay elementos necesarios para poder trazar el gasto público, ¿ya? Y esos elementos nos llevan a aquel tipo, óigase bien, de desarrollo que una sociedad pueda en algún momento llegar a determinar como tal. Bueno, por favor, voy a dejar acá porque tendría que entrar a analizar todos los elementos del gasto público
y esto pues nos empantanaría un poco. Sin embargo, por favor, tomen en consideración, el día de mañana, ustedes como consecuencia del proceso de elección no tienen clases. Y el día jueves, les voy a ser sincero, es tentativo el que existan clases. ¿Por qué? Porque si el día de mañana no hubiese ganador en rectoría, la segunda vuelta se llevaría a cabo el día jueves. No soy ni Urbano Madel, ni la Cassandra, ni nadie que lea el futuro, pero con tanto candidato, esto va a segunda vuelta. Entonces, casi seguro que conmigo no tendrían actividad el día jueves.